Re:Zero, volumen 2, capítulo 5. La mañana que él anhelaba. Parte 1 y parte 2 de este capítulo 5. No se dio cuenta del momento exacto en que recuperó la conciencia. El sonido de la fuerte lluvia seguía resonando en sus oídos. Su visión oscilaba entre rojo y blanco. El mundo estaba doblado y deformado. Incapaz de sentir sus brazos o piernas, lanzó un grito espeso y angustiado, como si alguien estuviera retorciendo sus intestinos como si fueran ropa mojada. Giró su cuerpo y saltó, cada parte móvil de todo su cuerpo desatando una feroz incomprensión. No sabía qué estaba pasando. El dolor ardiente de su pierna cortada y las cicatrices de su cuerpo azotado por la cadena habían desaparecido. Había perdido su sangre, había perdido su vida, había muerto, no había querido morir. Odiaba el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el miedo, todo. Quería alejarlo todo, todo lo que podía ver, todo lo que podía tocar, todo lo que podía sentir. Escuchó algo, escuchó la voz de alguien. Oyó una voz como si alguien estuviera tratando desesperadamente de calmar a una bestia salvaje. El significado no llegó. No entendía el significado. No quería entender el significado. Era inútil escuchar. Escuchar solo lo lastimaría. Escuchar no cambiaría nada. Sin embargo, mientras rechazaba todo, el color regresó al mundo, al igual que el sonido, al igual que la forma. Los sentidos de todo su cuerpo desaliñado le dijeron, correctamente, que la sangre estaba llegando a sus extremidades. Su mano agitada golpeó algo, rompiéndose las uñas y desgarrándose el dorso de su mano, haciéndola sangrar. El dolor agudo se clavó en su cerebro, disminuyendo un poco la fuerza de su grito. Entonces se dio cuenta. Alguien había agarrado y envuelto sus brazos doloridos. Sintió algo similar en sus piernas. Algo lo cubría, lo que le impedía mover ninguna pierna. Justo encima de él, su visión que regresaba vio el familiar techo blanco que había visto varias veces. Se dio cuenta de que estaba acostado boca arriba en la cama blanda. Finalmente exhaló. La fuerza se le fue de las manos y su cuerpo rígido se fue. Cuando... querido invitado, ¿por fin te has calmado? Querido invitado, ¿por fin has dejado de agitarte? En el instante en que sus oídos oyeron las dos voces familiares, Subaru se acordó de gritar. El cuarto primer día de Subaru en la mansión Roswell, parte 2. El cuarto primer día de Subaru en la mansión Roswell había comenzado de la peor manera posible. Subaru vivía con la vergüenza de haber muerto ya 6 veces desde que llegó a ese mundo. Sin duda no eran muertes pacíficas. Cada muerte venía con su propia sensación de pérdida proporcional. Uno no se acostumbraba al dolor y al sufrimiento que conllevaba. Aunque se levantaba cada vez, nadie podía entender la soledad, la desolación, la angustia que sentía. Decidió que, sin importar en qué aprieto se encontrara, su corazón al menos no flaquearía. Pero esa resolución había sido destrozada por su último regreso de la muerte, o por la muerte. Su sensación de pérdida, de desesperación, de soledad, desgarró a Subaru tan profundamente como los lazos formados durante los días anteriores. No había forma de que pudiera recuperarse. No tenía la fuerza para recuperarse.
Emilia, sentada en la cama al lado de Subaru, le sonrió mientras le daba palmaditas en la mano derecha herida. Está bien, listo. Creo que está bien curado, pero no debes agitarte de esa manera, ¿de acuerdo? En ese momento, Subaru y Emilia eran las únicas dos personas en la habitación. Las dos sirvientas que habían estado presentes cuando Subaru despertó se retiraron ante el comportamiento vergonzoso de Subaru justo después de despertar, dejando las cosas en manos de Emilia. Ram y Rem estaban realmente muy preocupadas por ti. Subaru levantó la cara reflexivamente ante la mención de dos nombres que no quería escuchar. La reacción de Subaru puso un poco de sorpresa en el rostro de Emilia, pero ella lo ignoró instantáneamente con un pequeño movimiento de cabeza. Se sienten inusualmente deprimidas, pensando que pueden haberte ofendido de alguna manera. ¿Qué tal si les dices algo la próxima vez que las veas? Ofendidas. No, no hicieron nada. No hay nada entre esas personas y yo. Las cejas femeninas de Emilia se fruncieron suavemente ante el tono insensible de su voz. Su reacción estaba en el rabillo del ojo de Subaru, pero ninguna disculpa o excusa salió de sus labios. En cambio, lo que salió fue una pregunta sin el más mínimo atisbo de sarcasmo. Oye, Emilia, ¿crees que soy una molestia? Emilia levantó un dedo y pareció hablar rápidamente para mantener a Subaru bajo control. ¿Cómo podría pensar que eres una molestia? Me salvaste la vida, Subaru. ¿Qué se supone que debes hacer si alguien con quien tienes una deuda simplemente se levanta y se va? Realmente me pondría en un aprieto. Subaru escuchó en silencio, dándose cuenta tardíamente de que estaba mirando fijamente cada detalle del rostro y las acciones de Emilia. Vaya, en serio. Se sintió descorazonado por haber sido él quien le había dado a Emilia esa mirada de desconfianza. Emilia había dado inesperadamente en el clavo, ¿no? Dejar de pensar en tu benefactor como tu benefactor era lo más bajo que podías hacer. Emilia era el único oasis que Subaru tenía en un mundo incierto. Subaru, habiendo perdido todo lo que había anhelado, no tenía a nadie más a quien recurrir. De repente tuvo una pequeña idea. Tal vez era... Tal vez... Quizás era Emilia quien debía revelar la verdad sobre el regreso por la muerte. Así es. Ahora que lo pensaba, Subaru había intentado cambiar su realidad sin salida por completo por su cuenta hasta ahora. Pero todo lo que había logrado era un destino sin salida, con el futuro y el pasado bloqueados. Romper ese punto muerto requería un cambio fundamental. Quizás la respuesta era formar un vínculo de confianza con un tercero, alguien en quien pudiera confiar. Emilia, hay algo que quiero decirte. Las nubes parecieron disiparse cuando los sentimientos de vacilación e inquietud de Subaru se separaron en su interior. Al escuchar el tono de voz de Subaru caer así, Emilia se sentó de nuevo en una silla, mirando a Subaru con una cara tensa por la preocupación. Al verse reflejado en sus ojos violetas, Subaru pensó en cómo debería comenzar esto. ¿Cómo debería hablar sobre el regreso por la muerte? ¿Regreso por muerte? Quizás Subaru debería averiguar primero si era algo que también le pasaba a otras personas de ese mundo. Era una historia bastante divertida, en verdad. Había muchas posibilidades de que pensara que era una gran broma. Pero Emilia escucharía a Subaru contarlo, ¿no? En ese momento esa era la esperanza que mantenía a Subaru en marcha.
Hablaría con ella sobre el regreso de la muerte y que esperaba que ella le prestara su fuerza. Subaru, muy consciente de que allí estaba, recibiendo ya su gratitud y sin embargo haciendo otra petición, abrió la boca. Cambiarían esta situación extremadamente confusa. Lucharían contra el destino y ganarían. Juntos. O eso pensaba. Emilia, yo... Comenzando su confesión, en el momento en que se formó el pensamiento, eso llegó. Incomodidad. Algo anda mal, le dijo la mente de Subaru. ¿Qué anda mal? Se preguntó de vuelta, pero inmediatamente se dio cuenta de por qué. Sonido. El sonido se había ido. No había sonido en ninguna parte. Su propio latido, las respiraciones de Emilia, los sonidos de la mañana filtrándose a través de la ventana. Todo había desaparecido por completo del mundo. Eso no fue más que el preludio de lo que estaba por venir. Luego el movimiento siguió al sonido, desapareciendo del mundo también. El paso del tiempo se alargó. Un solo momento se extendió a la eternidad. El segundo siguiente simplemente nunca llegó. La expresión seria de Emilia permaneció ante sus ojos, inmóvil. Era como una estatua de hielo. Su siguiente movimiento a una eternidad de distancia. Subaru era el mismo. No podía moverse. Su boca, sus ojos, nada por la eternidad. El sonido se había desvanecido, el tiempo se había detenido, y la mano de Subaru ni siquiera podía extenderse para suplicar. Por alguna razón, solo la mente de Subaru continuó durante el fenómeno más allá de su comprensión. Y entonces, de repente llegó una nube negra. Subaru, incapaz de parpadear, de repente la vio llenar su visión. En un mundo donde nada podía moverse, solo la nube seguía en movimiento. La nube se retorció y cambió de forma. Su masa era tal que podía sostenerse en las palmas de las manos. Poco a poco los contornos de la nube tomaron forma y terminó de cambiar de forma. Subaru vio algo parecido a una palma negra. Tenía 5 dedos. No llegaba hasta el codo, pero definitivamente podía distinguir un antebrazo. Los dedos negros se movieron. Los suaves movimientos de lo que claramente tenía la forma de una mano nadaron por el aire. La mente de Subaru se quedó sin aliento cuando vio hacia dónde se dirigía. Los dedos negros lentamente alcanzaron el pecho de Subaru y parecieron entrar directamente. Sintió la sensación directamente en su alma, la sensación de los dedos rozando sus órganos internos, acariciando su caja torácica. La incomodidad y el desasosiego se apoderaron de Subaru. La nube negra no dejaba de moverse. Era como si hubiera encontrado lo que buscaba y tuviera que mirar más.
más profundamente en el pecho de Subaru. Oye, espera, espera un momento. Su voz no salía. Su cuerpo no podía resistirse. La mente de Subaru dejó escapar un grito aterrorizado. Esto, esto no tiene gracia. Subaru se estremeció más allá de lo que podía llamar sus entrañas, hasta lo más profundo de su ser. ¿Alguien podría explicar con palabras por qué duele que le dañen los órganos internos? La pregunta no tiene sentido. Nadie necesita pensar en ello. En ese instante, Subaru no sintió la necesidad de poner en palabras cómo se sentía ese dolor insoportable. Fue realmente simple. Tener su corazón apretado sin piedad se sintió como si su alma estuviera siendo aplastada. No podía gritar. No podía retorcerse de dolor. Solo había sufrimiento. Y junto con el sufrimiento vino algo que hizo que Subaru deseara poder gritar. El dolor estaba destrozando a la persona llamada Subaru. Su mente estaba desgastada, retorciéndose, desmoronándose. Subaru estaba siendo cortado en pedazos, incapaz de recordar cómo se sentía un pensamiento lógico. ¿Maru? ¿Subaru? ¿Qué pasa? No te quedes tan callado de esa manera. Me preocupa. Sus manos estaban sobre sus muslos mientras la belleza de cabello plateado miraba a los ojos de Subaru con preocupación. Subaru pareció dejar de contener la respiración cuando estuvo seguro de que sus dedos se movían como él pretendía. Se tocó con cautela su propio pecho, confirmando desde afuera que su corazón estaba haciendo latidos silenciosos. Su cuerpo se movió, su voz salió. No podía sentir ningún dolor en el corazón, pero el miedo permaneció. Subaru cayó en la desesperación porque habían destrozado su única esperanza. Solo pensar en desafiarlo una segunda vez le hizo ver la nube negra que se balanceaba en su mente. No tuvo más opción que enfrentar los hechos. Incapaz de contener sus emociones, Emilia puso su palma contra la cara de Subaru, perdida mientras hacía una pregunta incierta. ¿Qué pasa? Has estado actuando extraño desde antes. Si algo está mal... Quiero pedirte un favor. Subaru cortó la voz preocupada de Emilia a mitad de camino, recostándose y girando la cabeza. No podía mirarla a la cara. Sus rasgos probablemente lucían horribles. Si miraba a Emilia en su estado emocional actual, no había forma de saber qué podría decirle. Trabajando con todas sus fuerzas para mantener su mente firme, Subaru pudo lograr decir solo una cosa. Desechó las palabras que quería decir. Desechó los sentimientos que quería que ella escuchara. Desechó todo. No tengas nada que ver conmigo. Apático. Eso fue todo lo que dijo mientras se acurrucaba en la cama. Ni siquiera miró la reacción de sorpresa de Emilia. Inconscientemente, Subaru había captado firmemente un solo hecho en el momento en que la palma tocó su pecho. No se le permitiría liberarse. Subaru estaba solo y permanecería solo. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Oye, vuélvete miembro del canal de YouTube.
seriamente me ayudaría mucho y a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de la parte 2. Dios, esa parte 2 fue muchísimo cine, hermano. Tremendo. Muchísimo cine. Muy buena parte. La disfruté un montón. Además, bien traducidita. Valió bastante lo que hice. Acomodé muy bien el traductor y todo quedó bonito. Bien. Sexy de leer. Para leer de seguidito. Uff. No puede hablar de... Esa no es una habilidad, de esa maldición que tiene. Sino lo atrapan por una eternidad. Lo hacen sufrir por una eternidad. Dios. Dios. En fin. Genial. Genial. Espero que hayan disfrutado de la narración, joder. Y... Y nos veremos en la próxima. Para ver cómo esto sigue. Empieza un nuevo bucle. Y en este bucle mandó a Emilia a la mierda, ¿eh? Qué cosas. Wow, veremos cómo se desarrolla. Un besito y nos vemos en la próxima.